Derechohabiente del Instituto Mexicano de Seguro Social denuncia a la institución ante CEDH Chihuahua. Confirma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal maltrato a adolescentes en centro de reclusión en Tlalpan. Y en la información internacional, Human Rights Watch denuncia incumplimiento del Pacto de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y más de 730,000 ucranianos han huido a Rusia por conflicto, denuncia ACNUR. Esas son las breves de los derechos humanos. Quédese con nosotros que ya comenzamos en Informa TV. ¿Qué tal? Es un placer saludarle nuevamente en su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Hoy, como todas las mañanas, le presento la información de los últimos acontecimientos de los derechos humanos. En información nacional le comento que en Chihuahua, un derechohabiente del Instituto Mexicano de Seguro Social denunció a la institución ante la CEDH Chihuahua por negarle la atención médica, argumentando la falta de recursos para operarlo. El afectado indicó que desde hace 8 meses padece de cálculos renales y desde entonces el Instituto de Salud aún no ha podido operarlo, por lo que pide a las autoridades solucionar su problema. La CEDH indicó que la queja, al ser de carácter federal, será turnada a la CNDH para que realice las gestiones correspondientes y se dé solución al caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga un caso de negligencia médica en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes de Oaxaca, en el que una mujer embarazada con su bebé muerto en el vientre fue atendida hasta 48 horas después de ser conocida la muerte de su producto. Una vez integrado el expediente de quejas y agotadas las investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá la determinación conforme a derecho corresponda. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó que en los centros de tratamiento para adolescentes dependientes del gobierno capitalino se violan las garantías individuales de jóvenes recluidos. Así lo expresó la presidenta de la CDHDF, la doctora Perla Gómez Gallardo, al presentar la recomendación 3/2014, dirigida al secretario de gobierno de esta ciudad, Héctor Serrano, en la cual se indica que durante una riña entre internos ocurrida el pasado 17 de mayo de 2012 en un centro de tratamiento especializado para adolescentes en la delegación Tlalpan, el personal de seguridad recurrió al uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además de que se transgredieron sus derechos a la salud y al derecho de acceso a la justicia. Derivado de esta situación, la Comisión de Derechos Humanos investigó el caso y resolvió emitir 8 recomendaciones al secretario de gobierno, entre ellas la conformación de un cuerpo especializado de atención a este tipo de situaciones. Brindar información sobre derechos humanos a 801 migrantes que de manera voluntaria han ingresado a 8 centros de rehabilitación en Tijuana es una de las tareas que llevará a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California en apoyo al Ayuntamiento de Tijuana respecto al tema de migrantes que viven en el bordo. Asimismo, según comentó el ombudsman estatal, el licenciado Arnulfo de León Lavenán, se realizará un recorrido en los centros de rehabilitación para constatar que las personas migrantes estén siendo tratadas acorde a sus derechos humanos. Una vez que concluyan sus tratamientos, se espera lograr enviar a su lugar de origen a quienes así lo deseen, o bien ubicar en un empleo a quienes decidan quedarse. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al presidente municipal de La Paz por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del ayuntamiento, que derivaron en el suicidio de una persona en las galeras locales. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el personal de la Comisión de Derechos Humanos, se determinaron las violaciones del derecho al debido proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en menoscabo al derecho a la vida por omisión de cuidado. Ante la situación, el organismo defensor propuso adecuar los protocolos de la oficialía calificadora, mantener vigilancia permanente a los detenidos y capacitar a las y los servidores públicos. En Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartió una conferencia a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Santa Catarina sobre las garantías de las personas en situación de migración. Esto a fin de brindarles las herramientas que rijan los protocolos de atención del municipio. Minerva Martínez Garza, presidenta de la CEDH, informó que la conferencia titulada Derechos Humanos y Migración se desarrolló como una de las acciones de capacitación acordadas en el convenio de colaboración con el municipio pactado en 2013. Impulsará Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acciones para evitar que autoridades municipales de la región de la costa discriminen a mujeres afromexicanas.
Para ello, sensibilizará a funcionarios municipales sobre el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Además, dará seguimiento y brindará asesoría legal en casos de discriminación, como parte de su compromiso con las instituciones y autoridades para garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía oaxaqueña. Organizaciones civiles protestaron este lunes por el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México, cuyo objetivo es detener a las personas migrantes que huyen de la violencia y la pobreza. En un comunicado alertaron especialmente sobre los riesgos a la integridad de los menores que cruzan la frontera para llegar al país del norte sin documentos y precisaron que su preocupación central es el uso excesivo de la fuerza al que frecuentemente recurren elementos de la patrulla fronteriza para detener a los migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, e incluso al uso de armas letales ante alguna situación en peligro. Ante este escenario indicaron que una confusión o un error puede ser fatal para las niñas, niños y adolescentes migrantes expuestos a la actuación de la Guardia Nacional. Más de 730,000 ucranianos han huido a Rusia por conflicto, denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En un comunicado, el organismo indicó que a medida que la situación en el este de Ucrania continúa deteriorándose, los 730,000 ucranianos han huido a Rusia y 117,000 al interior del país, derivados del enfrentamiento armado entre el ejército y las milicias separatistas prorrusas, lo que representa una grave situación de violaciones a los derechos humanos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, solicitó ayer a Israel que asuma sus responsabilidades por las crecientes evidencias de crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en Gaza. Además, condenó el bombardeo de una escuela de la ONU el pasado 30 de julio por parte del ejército israelí, así como otros ataques en colegios, hospitales, centros de culto e infraestructuras vitales como plantas eléctricas en Gaza. En un comunicado, Navi Pillay destacó que ahora más que nunca es necesaria la responsabilidad de las autoridades, pues la creciente evidencia de crímenes de guerra y un número nunca visto de víctimas civiles incluye ya 250 niños. Human Rights Watch pidió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que tenga en cuenta en su próximo análisis los abusos, la falta de independencia judicial y la censura encubierta que existe en Venezuela. Lo anterior al presentarse un documento en el que recogió los aspectos más preocupantes respecto al cumplimiento por parte de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted esperándolo el día de mañana con más información. Y recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana y que tenga un excelente día.